Esta es la piedra que me va a abrir las puertas de la tribu de los Himba. Una piedra muy apreciada por las mujeres Himba. Vamos para allá y ahora os cuento cómo. Muy bienvenidos a todos, soy Carlos Duarte y esto es Diario de un Fotógrafo y hoy estoy súper contento porque me encuentro en la región de Cunene. Me dirijo hacia las cataratas Epupa, donde viven pues una de mis tribus favoritas a nivel mundial, los Himba. Pero antes de ir allí tengo que buscar nada más y nada menos que una preciada piedra, una piedra de color ocre y que las mujeres Himba adoran. Y ya veréis por qué. Vamos a por la difícil misión de buscar nuestra piedra ocre y vamos a pasar 5 días nada más y nada menos con esta increíble tribu, con la tribu de los Himba. Vamos para allá, vamos a darle al dedo y a la patata. Bueno, hemos preguntado en Opuvo y nos han dicho que en esta montaña, una montaña que está a unos 40 kilómetros, nos hemos hinchado de coche. Venden estas piedras que bueno, son piedras muy sencillas, son ocre. Y con estas piedras se pintan las mujeres Himba. Las mujeres Himba tienen un problema muy gordo. Bueno, tienen muchos problemas. Pero uno de sus grandes problemas es que no pueden conseguir estas piedras ocre, pues porque no hay alrededor donde viven. Muchas veces se ven obligadas a ir a Angola, a cruzar el río Cunene y a traer piedras. Además las piedras son bastante caras, con lo cual ellas no se lo pueden permitir. ¿Cuál es mi plan? Pues camelármelas, que se enamoren de mí, porque les voy a llevar pues aproximadamente 1 kilo de piedras ocre para que se embadurnen y se fabriquen el ochire, que ahora os comentaré qué es lo que es. Vamos para adentro, que me han dicho que en esta casa tienen. Hello. 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 Carlos. Hello. Can I get in? Yes. Yes? Yes, you can get. How are you? I'm fine. Do you have okra stones? Yes. Oh, wonderful. This is okra Yes. It's for okay. Himba. Yes. What they apply on their skin. Ochire, no? They made the ochire with these Yes. stones. Yes, Okay. they make it with this. They're even red. Wow. Yeah. Sí, mira, totalmente. Ahora mismo soy un Himba. Okay. How much is it? Like this whole pack is $20. Like a plastic. We measure by like a jar, then we put in the plastic. It costs $20. Okay. I want 5 like this. Okay. Okay. You can get for me in 5? Yes, I can Okay. get for you. Le he pedido 5 paquetes como eso porque la idea es estar 5 días en el territorio Himba y a cada poblado llevar una bolsita de aproximadamente unos 300 gramos de ocre, que con eso se pueden pintar un montón. Nos lo va a preparar y nos vamos ya, que es tarde, son las 3 de la tarde y tenemos 150 kilómetros de carreteras súper chungas. Venga, vamos a por el ocre. They're here. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. These are the bags of okra. Me separan 150 kilómetros desde la pequeña ciudad de Pujo hasta el río Cunene.
donde habita la tribu Himba. Estamos en invierno, que es la época seca. En la época de lluvias, los ríos se desbordan y es prácticamente imposible llegar a este lugar. La tribu de los Himba o de los Oba Himba viven pues en toda esta parte de la región de Cunene, tanto en Angola, en la otra parte del río, como en esta parte del río. Y se han mantenido totalmente alejados porque bueno, tienen unas condiciones de vida bastante extremas donde otras tribus, donde otras personas no pueden vivir. Y los primeros asentamientos Himba pues datan aproximadamente del siglo XVI en la región esta que se conocía anteriormente como Kaoko Land, cuando todavía la tribu de los Oba Himba o Himba pues no se llamaba así, porque todavía no se había separado de los Herero. Bueno, pues por fin llegó el momento de explicaros por qué compré esta piedra de ocre. Es una piedra súper apreciada por las mujeres Himba porque es la piedra que utilizan de un componente férrico que sirve para aplicárselo en la piel, lo mezclan con grasa de animal y se lo impregnan en la piel. En los ojire hay muchísimas cosas escritas acerca de los ojire, en internet podéis buscar, hay muchas cosas que no son verdaderas. El ojire es igual a higiene personal de la mujer Himba. Es solo eso. Hay muchas mentiras en internet que dicen que es para protegerse de los mosquitos, como protector solar. Es simplemente un signo de distinción entre la mujer y el hombre Himba. Y bueno, pues es una forma, pues como ellos no se ponen ropa, pues es una forma de vestirse y sobre todo de higiene. Otra cosa muy curiosa es que la mujer Himba durante toda su vida no va a tomar un solo baño. Podéis ver en internet que se baña pues el día antes de su boda. Eso no es cierto, la mujer Himba no se baña nunca. Y el ochire les va a servir para permanecer siempre muy limpitas. Aparte del ochire, ellas hacen después un pequeño fuego y ponen una madera de perfume que le llaman ellos e impregnan toda su ropa, impregnan su cara, su cuerpo de este perfume, de este incienso. Esto las mantiene limpias y perfumadas. Bueno, la explicación científica que hay por qué la mujer Himba no se baña nunca, por lo visto viene por el tema de las grandes sequías que sufrió la zona, donde bueno, pues no había agua y no se podían bañar. La verdad es que lo que no me cuadra mucho es que el hombre sí se puede bañar, ¿no? Y la mujer pues no. Realmente he hablado con algunos chicos y ellos tampoco se bañan. Pero bueno, es curioso porque al final, aunque no se bañan, sí es verdad que las pocas veces que llueve en la zona, ellas aprovechan pues evidentemente para asearse un poco. Llevo pues aproximadamente, no sé si os habéis dado cuenta, pues 5 días con la misma camisa. Esto no es casualidad, yo lo he hecho queriendo porque quiero que esta chica me coloque el ochire para ver si es verdad que no huelo. Wow. Es súper suave, la verdad es que es como una especie como de crema, pero como si fuera una especie de crema, pero realmente ellas lo que hacen con el ochire es exfoliarse. Esto se le coge gusto, tío. Esto es un masaje gratis. La pobre tiene que estar pensando, estoy malgastando mi precioso ochire en este asqueroso blanco. Los pelos dificultan la aplicación. Realmente es una excusa para acercarme a la chica Himba y para ver cómo huele. Pocos perfumes occidentales podrían dar el olor que da este ochire. Esta chica huele genial. Very, very nice. Very nice. Bueno, pues ya podéis ver el resultado. No sé el tiempo que tardará en quitarse esto. Lo mismo cuando vuelva a España sigo con ochire y no me dejan pasar al aeropuerto. Pero la verdad es que es súper chulo. Claro, para conservar el ochire, pues ¿dónde lo ponen? Pues fijaros qué recipientes tan chulos donde ponen el ochire. Y aquí se conserva súper bien, porque claro, esto es una pasta hecha pues con mantequilla, con grasa animal, y si no se conserva bien, bueno, pues se puede secar y al final pues no sirve para nada. Entonces pues no sé las propiedades que tendrá pues estos recipientes, pero los mantienen pues frescos y las chicas se lo pueden seguir poniendo. Estamos haciendo aquí un ejercicio de malabarismo. Mi amiga Linda está, como veis, pues utilizando una luz LED. Esta luz LED que está utilizando ella prácticamente no se la ve. Y aquí pues en lo alto he colocado otra. Y bueno, con estas dos luces estamos intentando
hacer algún tipo de fotografía diferente. Acabo de terminar una pequeña sesión de fotos con Account Mappy. La verdad es que hay gente muy especial, gente que hasta que no se pone delante de la cámara no te das cuenta que es una persona muy especial. A mí Account Mappy me había pasado totalmente desapercibida, pero ella misma ha venido aquí a esta choza, se ha sentado en una posición increíble y ella quería contarme su historia, y cuando la he visto delante de la cámara, o sea, me ha parecido increíble, una diosa, o sea, cosa que no me había dado cuenta. Okujepa, okujepa. Okujepa es muchas gracias en Himba. Okujepa. Una sesión muy interesante en el interior de la tienda, súper contento con los resultados. Era totalmente imposible hacer fotos fuera, como veis, hace un día imposible, una luz que es totalmente cegadora. Bueno, lo importante es a esta hora que no se puede hacer fotografía afuera, intentar tener recursos, hacer fotografía en el interior, porque bueno, ahí podemos jugar con las luces y podemos sacar resultados muy interesantes.